José Francisco Aguilar Bulgarelli es un hombre de radio. Durante 50 años dirigió Radio América Latina, es abogado, carnet número 1 del Colegio de Periodistas y además diputado. Todos sus escenarios radican en la política y también en su faceta de escritor. Para Primera Plana del Colegio de Periodistas es un gusto compartir con José Francisco. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, hombre, un honor para nosotros, don José Francisco. Cuénteme un poquito cómo fue que dio inicio a esta gran idea emprendedora de hacer radio, ¿verdad? De parte de su familia, específicamente en su padre que lideró este gran proyecto y que usted a muy joven edad ya era el director de ese medio. Radio América Latina, ¿qué significa para don José Francisco Aguilar y para su familia también? Bueno, Radio América Latina fue lo principal en mi vida. Allá por el año 48, a mi padre lo dejaron sin trabajo con motivo de la revolución, y entonces él tenía amistad con don Amando Céspedes y le había inculcado un poco esa afición a la radio. Es así como se puso de acuerdo con don Antonio Muro, que tenía varias frecuencias, y le compró una frecuencia. Es toda una historia el asunto, porque papá no tenía plata y tuvo la suerte de, en una rifa de un automóvil, ganar el automóvil, y con ese automóvil compramos la radio. ¿Automóvil que nunca utilizaron entonces? No. Es decir, el domingo sacó la rifa del automóvil y el lunes la estaba vendiendo para... Automóvil convertido en chequera. para comprar la radio. Y el 15 de septiembre del 48 se inauguró la radio. Yo tenía en ese tiempo 16 años y ya aparezco, como dijiste hace un rato, como administrador y director un poco de la radio. Y mi trabajo periodístico comenzó un mes después, el 15 de octubre, que inauguramos el primer noticiero, el Faro Informador del Espacio se llamaba. Y desde ese momento hasta el día de hoy he seguido haciendo periodismo. Don José Francisco, una de las cosas más simpáticas es cómo su padre le enseñó a recoger la pauta para Radio América Latina. Y para eso se venía usted caminando, revisando cada uno de los negocios que podían ser de algún modo quienes serían los posibles anunciantes. Y nada menos y nada más que con el Rápido Ortiz, me parece. Con el Rápido Ortiz hicimos sociedad en eso. Y nos íbamos en bus hasta Moravia y de ahí nos veníamos a San José a pie, pasando por cada puerto, por cada negocio, buscando anuncios que en aquel tiempo valían muy poco dinero, ¿verdad? O la moneda valía más bien también, ¿verdad? Y así ir financiando el medio, que no era tan fácil desde el principio. ¿Cómo cuántos anuncios podían darse? Bueno, nosotros andábamos entre unos 75, 80 anuncios por semana. Por semana. Claro que muchos repetían, ¿verdad? Claro. Pero eran 75, 80 y a veces hasta 100 anuncios por semana. Radio América Latina no solamente hacía noticias, como me dice usted, y ponía música, sino también generaba un espacio de discusión y de opinión muy importante. ¿Qué significaba eso con relación a lo que pasa en la actualidad, don José Francisco? Bueno, desde el principio esa fue una vocación de papá, que él nos inculcó. Y el eslogan que se buscó para Radio América Latina, que usamos 50 años, fue Radio América Latina, la gran emisora del pueblo. Y entonces nosotros estamos al servicio de nuestros oyentes, con nuestros micrófonos siempre estaban abiertos. Y ya fuera que tuvieran ideas parecidas a las nuestras o opuestas a las nuestras, nunca se le cerró el micrófono a nadie. Y en nuestros servicios de noticias siempre se hacían entrevistas y siempre la gente podía llamar por teléfono y dar sus opiniones. En ese tiempo, Radio América Latina también generaba un espacio donde se hacía hasta cine, don José Francisco. Bueno, sí, nosotros estamos situados en Barrio Popular, en Barrio Cuba. Cualquiera diría, ¿por qué cine si era radio? Bueno, vamos a explicar el contexto, sí. Bueno, lo que pasa es que había un salón de cine que también papá lo había instalado ahí en Barrio Cuba, y cuando se compró la radio se convirtió también en un estudio radiofónico, y ahí se hacían los programas en vivo en donde se llevaban
artistas muy conocidos, incluso artistas internacionales que llegaban al país. Y todos los días el público llegaba a ver una película y a estar en un programa de radio. Y se llenaba el salón. Llamaba más la atención el programa de radio que la película. que la película, ¿verdad? Porque llegaban artistas famosos, llegaban cómicos. Incluso recuerdo que nosotros teníamos un pequeño grupo ahí musical para que acompañara a los que no llevaban guitarra y todo esto. Y gente tan conocida y que fue tan famosa y que tiene tanto prestigio como Otto Vargas, en determinado momento él dirigió el grupito ese musical de la radio. Y entre los pianistas estaba Paquito Navarrete, así, es decir... Sí, eran estrellas verdaderamente. Gilberto Hernández llegaba cada rato, Ricardo Mora con su conjunto, el conjunto Malibal. Es decir, valía la pena ir a Radio América Latina. Usted tenía uno de los hombres más importantes que confeccionaban, ¿cómo se llama?, guitarras, como era don Ricardo Mora. Exactamente. ¿Verdad? Tenía el hombre del piano ahí, ¿verdad?, Paco Navarrete, y tenía a don Otto Vargas. Qué increíble, qué increíble. A ver, supongo que también entonces los que eran los locutores eran también personas muy importantes de esa época. Me parece que uno de los más importantes también era don Francisco... Montero Madrigal. Ajá. Sí, Chico no solo fue locutor, sino que fue nuestro maestro. Chico para mí es el hombre más importante en la radio costarricense. Y él nos enseñó a hacer programas, no solo musicales y en el cine, sino también en la radio. Él integró conjuntos que podíamos grabar novelas, programas. Era un tiempo en que se hacía radio. Ahora lo único que ponen es discos y anuncios. En aquel tiempo sí hacíamos radio y se hacían muchos programas en vivo de todo tipo. Hicimos hasta una historia del deporte, que fue muy bonita, o de los platillos voladores, y programas religiosos. Hicimos un programa para Semana Santa, que fue hasta recomendado por el arzobispo, porque pues estaban los guiones muy bien hechos. Y en todo eso, pues teníamos la experiencia y la influencia de Chico, que era nuestro mentor en todo esto. Haciendo radio, se fue también tratando de depurar una forma de hacer periodismo, porque era empírico en un principio, don José Francisco. Sí, todo era así. Y siempre con esa tendencia de servir a los sectores populares. Yo recuerdo que uno de los servicios que luego lo imitaron otras emisoras, pero quizás nosotros lo empezamos y con mayor intensidad, era el llevar mensajes a la gente. Muchos familiares del campo, de lugares lejanos que no tenían comunicación, llegaban a San José y se comunicaban a su familia a través de la radio, enviando sus mensajes. Enviando saludos. Algunos tal vez desde el hospital o de algún lugar en que estuvieran trabajando, o avisando que iban a llegar a fin de semana a la familia, que los esperaran con el caballo para que los llevaran, cosas como esas, ¿verdad? Y a propósito de eso también, con Chico Montero hicimos un programa que fue muy popular y nos dio muchas satisfacciones, que fue Cantares Campesinos. Cantares Campesinos. Cantares Campesinos, que llegaba gente de todo el país a cantar. Tenemos fotografías donde el estudio de la radio está lleno de campesinos y de guitarras. Es interesantísimo, porque habían no sé cuántas guitarras, ¿verdad?, que habían llegado a todas partes y se hacían concursos. Y resultaba que llegaba gente de todas las provincias, de lugares lejanos, y eso nos da satisfacción porque eso quería decir que la radio se estaba oyendo. Antes de conversar con usted, casualmente estuve escuchando una pequeña compilación que usted hizo a manera de celebración de Radio América Latina. Y me dio muchísima nostalgia porque escuchaba la voz de una mujer que luego usted me había comentado, me parece que era de Puriscal, y que cantaba bellísimo y que nunca pudo grabar ningún disco porque se casó inmediatamente después. Se casó y el marido no la dejó cantar más. Sí. Así que me dio mucha nostalgia porque la forma de hacer radio
me trasladó a la época de antes, primero con el anuncio, el saludo y por supuesto, el tratar de entender que todas las personas que estaban ahí eran campesinos, seguramente muchos descalzos, con una Así guitarra al es. hombro y con una mujer que usted además me decía que era lindísima, que tenía una voz angelical, don José Francisco. Así es, así era. Y había muchos que llegaban a cantar descalzos, definitivamente, y que cantaban sus propias canciones, que eso es otra cosa Esa es otra interesante. cosa, sí. No era, algunos llegaban y cantaban alguna música mexicana, pero la mayoría cantaba música hecha por ellos. Los de la meseta central, tal vez un dejo de tristeza. La gente de la meseta central era más triste. Los que venían de Guanacaste eran más alegres. Bueno, había una variedad como para todos, para todos los gustos. Sí, qué nostalgia. Ah, no, ahora casi me hace usted llorar recordando. Don José Francisco, usted también hizo programas infantiles y creo que eso es muy interesante porque la radio ahora, como dice usted, se ha convertido más en totalmente otro formato, casi un playlist de canciones, que la posibilidad de escuchar la teatralización dentro Sí, de la radio. sí, no, si hay algo El Mago de la difícil, Luna, ¿no? él era el mago de la luna, si hay algo difícil es hacer un programa infantil. Si ustedes revisan los cuentos tradicionales, casi ninguno es para niños. En todos el ogro se come a los chiquitos o el lobo se come a la abuelita. Mi hijo le tiene miedo al lobo de Caperucita, digamos. Así es. Y para niños más pequeños todavía es más difícil. No existen, sencillamente no existen cuentos para niños pequeñitos. El programa El Mago de la Luna lo empezó otro gran artista, Pepe Sánchez, que fue el que ideó la escuelita de la niña Pochita, escribió todos los guiones de la escuelita y él hacía el papel de la niña Pochita. Y la Escuela de la Niña Pochita también se presentó en En Radio Radio América América Latina, Latina, por que supuesto. fue muy popular. Exactamente. Y entonces, cuando murió Pepe, que hacía el programa El Mago de la Luna, que venía en un platillo volador, estamos hablando del año 50, empezando los años 50, el Mago de la Luna llegaba a hacer el programa en un platillo volador, ¿verdad? Y cuando murió Pepe, entonces a Chico se le ocurrió que yo podía ser el Mago de la Luna y durante 10 años hice el Estaba programa muy joven, don José Francisco. y en esos 10 años todos los días inventé un cuentito para niños pequeños, que nunca lo escribí y no quedó ninguno. A ver, ¿cómo se daba uno esa inventiva de hacer un cuento todos los días, don José Pues Francisco? mire, se coge cierta práctica, hay figuras, hay pequeñas cosas, animales, duendes que no son malos, sino que juegan con los niños. Y todos los días aparece un cuentito, no eran muy largos, pero sí era un cuentito para niños pequeños. Dicen que la radio se siente y te da un gran poder de imaginación. No, es que es eso, en la radio se puede hacer lo que uno quiera y llevar a la gente donde uno quiera y que viaje a otros planetas o que en medio minuto esté en París o que vaya a visitar a la madre. La radio es imaginación, la radio es todo. Don José Francisco, ¿esa voz radiofónica es de familia o se puede educar? No, hay que educarla. Es decir, hay gente que tiene voz radiofónica, pero aún esas personas tienen que educar su voz. Mi hija, por ejemplo, era locutora de Canara y tiene muy buena voz, Tiene y muy buena muy voz. bueno, pero se ha educado la voz para eso. Es decir, no es que viene de arriba y ya uno apareció con eso. Claro que muchos lo hacen a través de la práctica. Ahí es donde yo digo que Chico Montero nos enseñó mucho también, porque él nos enseñaba a hablar. Y tuvimos algunos extranjeros que trabajaron en la radio, por ejemplo, un cubano, Aldo Guach, que también se especializaba en eso, en educar la voz de todos.
Se preocuparon por la profesionalización. Por la profesionalización. Inclusive hay una lista de personajes que pasaron por la radio, Sí, sí. ¿verdad? De grandes locutores que ustedes formaron. Exactamente, y ahí tenemos todavía algunas grabaciones de ellos, grabaciones que nadie tiene, es decir, que las tenemos ahí guardadas y espero que alguien las conserve. Sí, esa digitalización de la radio de la época es fundamental y yo se lo digo porque de algún modo me llama mucho a la nostalgia, escuchar cómo se hizo y que tal vez es muy difícil que se vuelva atrás. Hoy estamos en Primera Plana, en un trabajo especial del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, conversando con José Francisco Aguilar Burgarelli, el mago de la luna en Radio América Latina, pero también el diputado, el candidato presidencial, el escritor. Un hombre multifacético que tiene nuestra Costa Rica, que hoy se lo estamos presentando gracias a Canal 13. Hola, estamos de regreso en su Canal 13, en una entrevista especial de Primera Plana del Colegio de Periodistas con don José Francisco Aguilar Burgarelli, el hombre de la radio. Don José Francisco, usted también tuvo una faceta de periodista, más allá de esa faceta de radio que hablábamos ahora. Claro. ¿Cómo ha sido esa faceta, don José Bueno, Francisco? fueron simultáneas, ¿verdad? No es que hubo una de radio y otra de periodismo, sino que iban juntas siempre. Siempre en Radio América Latina tuvimos noticieros y en muchos de ellos me tocó a mí ser director de esos noticieros. En otras ocasiones, por mis otras actividades también, pues hubo otras personas que ejercieron esa dirección en periodismo. Pero yo nunca lo he dejado el periodismo, incluso cuando no lo dirigía, hacía una columna que en aquellos tiempos gustaba mucho, que se llama Dicen que se dice, porque entonces uno no afirmaba, sino que las murmuraciones políticas con cierto humor, pues ahí las iba relatando. Su revista Pico de Oro también, es muy valiosa. Bueno, la revista Pico de Oro también, que es de humor. Pero en Dicen que se dice, pues siempre tenía gente que me pasara los entretelones en la Asamblea Legislativa o en la Casa Presidencial, y entonces todo eso salía por radio, ¿verdad? Usted desnudaba el chisme entonces, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Bueno, y siempre pues vinculado al servicio de noticias de la radio, que fue permanente hasta que terminamos con la radio, siempre tuvimos ese servicio. Pero además de eso, pues se publicó un periódico, La Opinión, que fue un periódico que fundaron intelectuales costarricenses, profesores universitarios, y que me tocó a mí dirigir junto con el doctor Mourelo. Los dos dirigíamos el periódico. El doctor Mourelo era anarquista y también entonces publicaba sus 2 páginas de noticias anarquistas en La Opinión. Y durante muchos años, aun cuando desapareció el periódico, como yo era codirector, me siguió llegando material anarquista. Así es que sobre esa materia también conozco algo. Y luego incluso hasta incursioné un poco en televisión, porque hice un programa que se llamaba Punto Final. Se llamaba Punto Final porque era el último programa que salía en la programación. ¿A qué hora, don José Francisco? Bueno, a la hora que terminara. Cuando terminaba la programación salía el programa mío de entrevistas. Ya tirando a madrugada casi entonces. Pues muchas veces tirando a madrugada, pero nunca antes de las 11 de la noche, ¿verdad? Y ese Punto Final, nombre lo tomé de una revista chilena que publicaba un gran amigo mío, Augusto el Perro Olivares, que murió precisamente junto con Allende el día de la toma de la moneda. Y tenía esa revista que se llamaba Punto Final y me dio la idea de hacer el programa de televisión también periodístico. A ver, ha hecho televisión, ha hecho prensa escrita, ha hecho radio. Usted es una máquina, don José Francisco. No, máquina no, a veces es la necesidad. Claro que siempre tuve gusto en hacerlo y me satisfizo y me realizaba. Pero también muchas veces era necesario trabajar más de la cuenta porque las cosas apretaban un poco. Precisamente el Punto Final empezó
cuando terminó mi labor como diputado, porque de la noche a la mañana, un mes de mayo, resulta que ya no recibí salario. Y entonces tuve que empezar a ver qué hacía. Y así nació Punto Final, buscando otras actividades. Pero también me vinculé a la Organización Internacional de Periodistas, que tenía su sede en Checoslovaquia en aquel tiempo, Checoslovaquia. Y formé un comité costarricense de la OIP. Donde casualmente en Checoslovaquia venían de los mejores caricaturistas del mundo. Y un excelente periodismo, y la OIP jugó un papel extraordinario. Era la que tenía más periodistas, la organización internacional con más periodistas en el mundo. Y eso me permitió asistir a muchos congresos internacionales y conocer grandes periodistas y aprender de ellos también. Luego pues estuvo la Asociación de Periodistas de Costa Rica antes del colegio. Luego llegó el colegio, donde tuve el privilegio de tener el carnet número 1. Fui miembro del sindicato de periodistas y de la directiva del sindicato. Dicen que en la elección hay un tipo que se pone bravo porque usted es el carnet número 1 y pide el carnet número 0. Pero usted tiene todo un relato sobre eso. El 0 siempre va a la izquierda, ¿verdad? Exactamente, era un 0 a la izquierda. Mire, don José Francisco, una de sus grandes pasiones también es la música y específicamente los boleros. Usted es un maestro con el que podríamos hacer una entrevista solamente de eso. ¿Cuáles son los mejores boleros que usted ha escuchado? Yo sé que esto va a ser muy difícil decirlo, pero bueno, a mí me encanta la balada de Pedro Infante. Entonces usted tiene que tener, a ver, un cantante, un intérprete y una canción. Bueno, es difícil porque me pones a escoger algo que no tengo definido de antemano, porque me gustan mucho. Pero hay algunos compositores que definitivamente me encantan. Yo soy también un enamorado de la música de Agustín Lara, por ejemplo. Y los intérpretes de Agustín Lara, Pedro Vargas y Toña la Negra, mujer, pues son los grandes intérpretes. Pero luego hay otros incluso más jóvenes como Manzanero, que tienen cosas muy buenas. En general, a mí me gusta el bolero y la música en general, ¿verdad? Y tengo bastante. Yo no soy coleccionista de nada, pero tengo un montón de cosas que dicen que colecciono y que no lo hago con el afán de coleccionista, pero que sí tengo. Y entre las cosas que tengo muchas es música, ¿verdad? Así es que boleros, hasta que no son de sus autores, por ejemplo, me parece que hay otros, El reloj, por ejemplo, es un bolero que todo el mundo se sabe, todo el mundo canta. Hay una historia detrás del reloj que merece la pena contarla. Sí, el reloj lo que dicen es que quien lo escribió, su autor, lo escribió una noche en que estaba muriendo su esposa. Y si uno oye el bolero El reloj con con ese sentido, le encuentra todo el sentido al bolero. Pues también se puede oír con un sentido romántico, sí, claro. un sentido romántico, y también tiene sentido, ¿verdad? Sí, no, y cada canción tiene su historia. Por esto mencionaba a Agustín Lara, uno de los compositores más reconocidos, pero además el hombre que supo enamorar a la María Bonita. A María Félix, sí, exactamente. Y no solo eso, él tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Incluso dicen que esa cicatriz que tenía en la cara fue producto de un problema con una mujer en una casa de citas, que se enojó porque se puso celosa y con una botella de cerveza quebrada le hizo la cicatriz, y que tuvieron que llevarlo al hospital. Y también es interesante la nota de que en ese hospital lo atendió otro gran cantante y otro cantante que yo admiro muchísimo y tengo la colección completa de sus discos, que fue el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Sí, que era un médico y además interpretaba. No, maravilloso cantante y además con un sentido social. De las canciones más famosas del señor interpretadas, don José Francisco, del médico, del doctor. Del doctor. Bueno,
A veces la edad me hace fallar Recuerdo haberla escuchado en su casa. la memoria, pero tengo la colección completa, ¿verdad? Sí, sí, no, ahorita no te podría, bueno, la canción Granada Granada, sí. la cantaba muy bien. eh, Después cantaba no solo boleros, sino canciones suramericanas. eh, Estuve en Argentina también cantando. Y tal vez una cosa importante es que el dinero que le produjo la música y las canciones, la utilizó para hacer un hospital para pobres en México, ¿verdad? Activista también. Es otro mérito que tiene el doctor. Pegado a esa gran trayectoria internacional que tuvo el bolero también fue importante en nuestro país y hay intérpretes y compositores muy buenos. Sí, y que no sé por qué están como olvidados. Es decir, yo diría que muchos de esos boleros son tan bonitos y tan buenos que debían repetirse, tal vez actualizándolo un poco. El Teatro himno, Nacional lo que está, sea. bueno, en el Teatro Nacional se está tratando de implementar un proyecto donde cada vez más se le da la oportunidad de escuchar boleros de Otto Vargas y de Ricardo Mora. Pero, bueno, Noche Inolvidable es un himno, ¿verdad? Bueno, sí, sí, por lo menos la más conocida. Y la más conocida de Ricardo, que Ricardo compuso alrededor de 300 o más canciones, casi todas conocidas, que se le cantaron cantantes como Julio Jaramillo y otros cantantes internacionales muy conocidos, y la orquesta de Carabelli grabó también. Es que qué increíble, ¿verdad? Que Julio Jaramillo eh, cantara las canciones de Don Ricardo. Son cosas que en la actualidad uno las ve muy lejanas desde la música, Sí, él don José grabó Francisco. 24 canciones de Ricardo Mora. No fue que grabó una canción, sino que grabó 24 e incluso se hizo un long playing con las grabaciones de Julio Jaramillo y de las canciones de Ricardo Mora. Bueno, y hay otras canciones y otros boleros dedicados al puerto de Punta Arenas, por ejemplo, Sí. que son famosísimas. Y cantantes como Gilberto Hernández, que también fue famoso y cantó en Sudamérica, y cantó en México, y cantó en Estados Unidos. Luis Molina, hay muchos cantantes costarricenses, pero no sé por qué la radio no los pone, no se escucha esa música. Y vale la pena, ya te digo que alguna orquesta nueva tal vez la actualice un poco esa música, ¿verdad? Don José Francisco, desde otra de sus pasiones nos podíamos encontrar casualmente a una mujer que decía que ella solamente dormía con unas gotitas de Chanel número 5. Y bueno, era la famosísima Marilyn Monroe. Cuando uno entra a su biblioteca, le impresiona tremendamente ver toda la bibliografía que usted tenía de esa mujer. Porque todos la conocen de ese culto a la belleza, de esa posibilidad de ver a una mujer esbelta, linda y bella. Pero más allá de eso, había una mujer inteligente detrás de Marilyn Monroe. Sí, inteligente, educada. Primero como actriz, ella estudió en Actor Studio, donde estudió también Marlon Brando, Montgomery Clift, ¿verdad? Y luego era una activista política. Ella era partidaria del Partido Demócrata y siempre fue activista dentro del partido, donde conoció a Kennedy, al que se le vincula también. Y luego hizo versos, Rilke era su poeta preferido, es decir, ella tenía libros de autores clásicos, que era lo que leía, y era una mujer inteligente. E incluso eso que citaste, el perfume, alguna vez se le preguntó por qué había dicho eso. Dice, bueno, es que a mí en las entrevistas me preguntan tonteras. Y alguien me preguntó que con qué dormía, entonces yo le dije que lo único que me ponía era Chanel número 5. Nada más me puedo imaginar los ojos del tipo como un lobo que se le salen de cabeza, ¿no? Y es que en realidad ella también decía que ella hacía esos papeles porque esos eran los que le daban y que tenía que hacerlos bien hechos, ¿verdad? Pero que también hizo algunos papeles dramáticos y de otro tipo y los hizo también hechos como los que se conocen más. Le cantó cumpleaños al presidente, la Marilyn Monroe. Tal vez otra de sus grandes pasiones, el escribir.
pero no solamente el escribir como comunicador, sino también para dejar un legado en formato de libro. ¿Cuántos libros, don José Francisco? Bueno, creo que con uno que salió este año hay 26. No son muchos, ¿verdad? Pero bueno, son 26 libros en que ha quedado ahí, algunos pues narrando algunos hechos personales, pero hay otros pues que son de imaginación nada más, pues de todo hay ahí. Uno de sus libros habla sobre la vejez. Ah, ¿Qué significa la vejez para José Francisco? bueno, el libro, usted sabe cómo se llama, ¿verdad? Se llama La vejez, la puta edad de oro. Y es que, pues también yo le pongo un poco de humor al libro, porque si no sería un libro muy triste, ¿verdad? La vejez es una época en donde el hombre, pues ya ha vivido bastante, ya jugó. Eso es muy jodido en la vida, ¿verdad? Sentir uno que ya hizo lo que podía hacer, ¿verdad? La vejez es triste, es deficitaria, es dolorosa. Es dolorosa y es triste. Le quedan a uno las reminiscencias, las añoranzas, lo que ha vivido. ¿No? Yo al menos no me arrepiento de nada de lo que hice y de lo que viví, pero son cosas que ya no puedo hacer. A mí me gustaría hacerlas. Ah, y hay no grandes enfermedades ni grandes problemas, sino pequeñas cosas que impiden que uno tenga una actividad normal, ¿verdad? Y eso pues sin hablar de cuando se va perdiendo la memoria Claro. o cuando va teniendo alguna enfermedad terminal y todo, pero dejando eso aparte, la vejez como tal no es algo bonito, honestamente no es algo bonito. Hemos hablado con José Francisco en este segundo segmento de la música, de Marilyn Monroe y de la vejez, de lo rudo, de lo doloroso y de lo que significa llegar a más de 80 años en estos tiempos. Y su libro es un perfecto ejemplo. Les invito a que sigan en Canal 13 acompañándonos en esta entrevista de Primera Plana para el Colegio de Periodistas. Regresamos en entrevista con José Francisco Aguilar para Primera Plana del Colegio de Periodistas en su Canal 13. El hombre de las brujas, el hombre de los carros de lujo, el hombre de radio. Don José Francisco, hay tanto que hablar con usted, no nos va a dar tiempo. Hombre, la política ha significado algo muy importante para usted. Fue candidato a diputado, hombre cercano del entonces presidente de la República, además candidato a presidente. Cuéntenos cómo es esa faceta suya en el Partido de Unidad Social Cristiana, donde inclusive le escribía los discursos del presidente. Bueno, era el Partido Calderonista. Sí. Allá por el año 52, los principales dirigentes, en cuenta el doctor Calderón Guardia, habían tenido que salir del país y además habían ilegalizado el Partido Calderonista, que no es el Partido de Unidad Social Cristiana, cierto. sino el Partido Calderonista. Y entonces a mí se me ocurrió en el año 52 formar la Juventud Calderonista. ¿Ah? Y empezar a organizar el partido que no existía, que estaba fuera de ley y todo, a través de la juventud. Y empezamos a organizar en todo el país, a buscar gente nueva, muchachos que se integraran. Cuando llegaron las elecciones del año 58, que ganó Mario Echandi, resulta que nosotros pudimos elegir a un diputado, que fue don Guillermo Villalobos Arce, que representara a la juventud y que también tomó el cargo de secretario general del partido. Y entonces, como había que organizar ya el partido electoralmente para el año 62, que se quería la candidatura de Calderón Guardia, me nombraron a mí secretario de organización del partido, precisamente por esa trayectoria con la juventud, y a mí me tocó ser secretario de organización. Cuando el doctor tenía que... Muy cercano a Paco Calderón en esa época. Bueno, sí, de los Calderón, del que estuve más cerca yo fue don Paco, el político más inteligente que he conocido yo y la persona más
correcta en ese sentido. Allá los discursos fue que cuando el doctor era un hombre muy capaz, muy inteligente, pero él estaba como por encima de todo, era el rey, ¿verdad? Y entonces a la hora de hacer el discurso, pues alguien le hacía el discurso y él lo revisaba y lo corregía, todo. Pero había que hacer el discurso. Y mucha gente quería hacer el discurso y resulta que no les gustaba. Un día en que ya prácticamente yo tenía asegurada mi diputación, se me ocurrió que yo lo podía escribir. Incluso Guillermo Villalobos me dijo, ¿para qué te vas a arriesgar? A lo mejor no les gusta y perdés hasta la diputación. Sin embargo, yo me arriesgué, les gustó el discurso y el doctor lo corrigió y todo, y con ese aceptó la candidatura. Y de ahí en adelante, en esa campaña, yo seguía siendo, como decir, el borrador del discurso del doctor Calderón Guardia. ¿Cómo se es diputado de un partido y de un hombre tan importante para el país? Representa las garantías sociales, a pesar de que habían otras personas detrás de él. Para luego darse cuenta que la política estaba viciada y que había que hacerlo desde otra trinchera, don José Francisco. Bueno, vos has dicho alguna cosa que merece explicación, es decir, de que había gente detrás de él. Esa gente detrás de él llegó después. El doctor Calderón Guardia fue electo por los sectores poderosos del país. Él venía a estudiar en Europa, en Lovaina, y traía esas ideas sociales. Y el candidato opositor, precisamente en esa campaña, el otro candidato a presidente era Manuel Mora. Es decir, no era que estaba con Calderón Guardia, sino que era el opositor a Calderón Guardia. Y en su discurso inaugural de 1941, el doctor Calderón anunció todo lo que iba a hacer y toda la gran reforma social de Costa Rica, sin que tuviera nadie por detrás. Tenía gente que le apoyaba, que le ayudaba, y luego en la redacción de los documentos así, fue importante, así lo hicieron. Pero fue una decisión del doctor Calderón en un momento histórico en donde las fuerzas populares en Costa Rica, en eso sí tenemos que reconocer, pues que formaban toda una fuerza que llevaba hacia ese cambio, pero la reforma social del doctor fue exclusivamente de él y con un gran valor, porque conllevaba ponerse en contra de todos los que le habían llevado al poder y hacerse enemigo de ellos, tanto pues que después tuvo todas las consecuencias que sabemos. En el transcurso del tiempo y ya en mi diputación, yo me di cuenta de que las cosas habían cambiado bastante, que ya ese movimiento, aunque quedaba siempre en el partido, ese sentido de que era el partido pues de la clase trabajadora y que había hecho la reforma social, pues tenía más intereses electorales que otra cosa. Entonces ya no se trataba de tener un proyecto político nuevo para nuevas reformas y ponerse al día con lo que había cambiado en el mundo, sino que de lo que se trataba era de ganar las elecciones. Y ya desde ese punto de vista a mí me interesaba poco. Y aunque tuve encuentros en la fracción parlamentaria y encuentros con los dirigentes del partido, terminé mi periodo, pero en el mismo momento en que ellos ganaron las elecciones con don José Joaquín Trejos, pues ese mismo día yo presenté mi renuncia del partido para pues tomar una línea más de izquierda, formando el MRP y después fundando el Partido Socialista y haciendo toda una campaña ya de otro tipo, ya no electoral, sino con un proyecto de reforma revolucionario. ¿Cómo se le ocurre a un político salirse de un partido grande, hacer la lucha hacia la presidencia, porque es candidato presidencial y casualmente con quien representa al obrero, la hormiga? Bueno, es que precisamente eso es lo que yo quise explicar un poquito. Yo estaba sinceramente en la línea del año 41 del doctor, de las grandes reformas, y del Partido Calderonista como el partido de las grandes reformas.
Y cuando me di cuenta de que ese periodo había terminado y que se había convertido aquello en un partido puramente electoral, aunque se conservara, digamos, yo quise una vez presentar un proyecto de ley y había que pedirle permiso a la fracción. Y yo esperé que ya se estaban todo el mundo levantando y yendo y digo, quería pedirles el permiso para presentar un proyecto de ley. Y ya nos vamos, esto y el otro. ¿Y de qué es la cosa? ¿Qué quieres presentar? Es un proyecto a favor de los sindicatos. Ah, bueno, entonces sí, ¿verdad? Porque ese era el sentido del partido. Lo que pasa es que el proyecto era el fuero sindical y se armó semejante lío y después me reclamaron más bien y que yo los había engañado. Embarcado. Los había embarcado. O sea, desde aquella época los diputados no leen. Pues había de todo, por supuesto que había de todo. Y si comparamos la Asamblea Legislativa de hoy a aquella que yo estuve en aquellos años, pues había gente muy valiosa y muy inteligente. Y sí era estudiosa. José Francisco, la izquierda de aquella época dista muchísimo de la izquierda que hoy se atomiza y pone el país en un sistema donde dice que estamos polarizados. Sí, no, era totalmente otra cosa. ¿No es izquierda entonces? Ahora no es de izquierda. ¿Cómo le podríamos decir a eso? Es un proyecto electoral, es un proyecto electoral pues que quiere aprovecharse de esos sectores que no tienen quien los represente, ¿verdad? Y entonces con una falsa posición de izquierda tratan de conseguir votos, porque ahora vemos que ese partido que llegó con 9 diputados a la Asamblea Legislativa no ha presentado un solo proyecto importante que haga un cambio estructural en el país. En cambio, su candidato presidencial, 4 años atrás, era de los que más presentaba proyectos. Exactamente, Es curioso, ¿no? sí, no. Yo creo que fue mucho más importante ese diputado que los 9 que hay ahora. Y luego el fundador del partido también era una persona muy inteligente, muy preparada, muy seria, ¿verdad? Merino, y que le dio otro sentido al partido, que Villalta continuó más o menos con esa línea, pero que ahora no tiene nada que ver. ¿Qué expectativas puede tener el país en materia política? Digo, sobre todo pensándose desde un hombre que conoció los partidos tradicionales, que se separó de ellos, que fundó un partido que le representaba a exactamente el pueblo y que usted lo hizo desde toda la vida con Radio América Latina, con El Campesino, haciendo música, cercano a su gente. ¿Qué le espera a nuestro país en ese sentido? Pues mire, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Yo no me atrevería a hacer pronósticos y cualquier perspectiva que vea uno no es la mejor. A mí me llamó la atención. Muchas veces uno ve la juventud de los partidos que son tipos que tienen 50 años. En estos días que hizo don José Mujica la conferencia ahí en la universidad, y que lo escuchó mucha gente, y oí y vi a muchos muchachos entusiasmados, aplaudiendo esas posiciones que definitivamente eran muy progresistas y una crítica escondida hacia los políticos costarricenses de izquierda y a las posiciones que pueden existir en el país. Pero no hay ningún liderazgo, no hay un partido, no hay ninguna organización que represente ese sentimiento que en muchos jóvenes aparece. ¿Cuál es el presidente más inteligente de América Latina? Qué pregunta. Usted ha conocido muchos. Yo conocí, pero usted dice de los actuales. Bueno, es difícil. A mí me parece que con un montón de defectos y que yo no los suscribo del todo, pero que Correa tiene una buena posición. Usted me decía, de los más pesados que hay. Ese pues título es, se lo es gana. repugnante, es un repugnante creído, pero sí es inteligente y tiene buenas posiciones.
Ya ve, con todo Evo Morales, que toda la crítica que se le hace y todo, es un hombre honesto, que esa es otra de las ventajas y muy difícil de encontrar en los políticos actuales. Eh, en un momento determinado, desde su filiación política, usted estuvo muy cerca de don Carlos Fonseca. Sí, sí, bastante. Yo creo que Podemos contar un poquito de Carlos Fonseca, porque la gente no lo conoce de buenas a primeras. Bueno, Carlos fue prácticamente el fundador del Frente Sandinista, ¿verdad? Y trabajó muchos años, fue el que elaboró el programa del Frente Sandinista. Y se rodeó de gente muy buena, también muy positiva, que le ayudó en ese trabajo, ¿ah? Y que en la lucha fue desapareciendo porque los fueron matando a todos, ¿verdad? Incluso Carlos desapareció en ese momento. Y yo creo que toda la crítica que se le hace a Nicaragua y a Ortega y a ellos, si hubiese existido Carlos Fonseca, hubiera sido muy diferente. Y el proceso nicaragüense habría tomado un rumbo mucho más positivo y mucho más revolucionario, definitivamente. Don Carlos Fonseca estuvo en su casa. Sí, él estuvo viviendo un tiempo en mi casa. Y ahí empezó a escribir el programa del Frente Sandinista. Para mí ha sido un orgullo el poder haber albergado unos días a Carlos en mi casa. Ahora, esa faceta de político, a la faceta del escritor, a la faceta actual, ¿qué tiempo ha pasado y en qué está José Francisco ahora? Bueno, ahora como que estoy en nada. Ahora Sigue escribiendo, don José Francisco. sí, Usted. sí sigo escribiendo porque es de las cosas que me quedan y un poco pues analizando la situación y viendo el panorama internacional tan complicado que existe, ¿verdad? Leyendo bastante sobre lo que pasa en Europa, lo que pasa en Medio Oriente y pues viendo hasta dónde muchas de las cosas que ocurren por esos lados pueden llegar a Costa Rica si no se toma en cuenta las cosas y se corrigen a tiempo. Lo que pasa es que yo no veo quién puede corregirlas ni quién puede hacerlas, no veo un liderazgo nacional importante o un partido que realmente quiera gobernar, no solo ganar electoralmente para repartir puestos y para pues tener honores, sino que de veras quiera hacer algo por el país. Todos hablan de que quieren a Costa Rica y que quieren hacer algo, pero no dicen qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Fuera de reformas tributarias no hacen nada. Hay una faceta muy importante suya que es la colaboración al ecosistema desde la biodiversidad y lo hace específicamente en Tarbaca, con una donación de terreno muy importante que lleva su nombre casualmente. Bueno, sí, a mí me parece que es una de las cosas que el que debe hacerlo en estos momentos, porque también se está descuidando el medio ambiente, se está destruyendo nuestro planeta, y si podemos poner un granito de arena en ese campo, yo creo que hay que hacerlo. Y unos terrenos que yo tenía en Tarbaca, pues sí, en realidad yo los doné para hacer un parque ambiental en la zona, conservar las especies que se viven ahí, algunos animales que viven en esos terrenos. Bueno, hasta dentro de lo posible lo hice y me siento orgulloso de eso. Hoy hemos conversado con don José Francisco Aguilar Burgarelli, un académico, un intelectual, un escritor, sobre todo un hombre de radio, 50 años haciendo Radio América Latina. Y para el Colegio de Periodistas reviste de homenaje la entrevista que le hacemos hoy, sobre todo por representar el carnet número 1 de nuestra institución, pero también porque en base a muchas de las cosas que hemos podido platicar con él, nos damos cuenta que la Costa Rica de antes tiene muchas cosas que aleccionar a la Costa Rica actual, desde la reforma social, desde el ser consecuentes estando en la política. Don José Francisco, un placer compartir con ustedes como Muchas siempre. gracias a ustedes y estoy siempre a la orden.
Esto fue una producción de Canal 13, un agradecimiento a todos los compañeros que han facilitado la posibilidad de realizar esta entrevista y por supuesto a Primera Plana, donde nuestro editor Ronald Díaz siempre trata de que lleguemos al punto más importante del periodismo. Y él lo dice así textualmente, él dice que tenemos que levantar la ceja y ser cada vez más acuciosos a la hora de hacer periodismo. Muchas gracias. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.